Mis hermanos, en estos días hemos estado viendo un poco el misterio de Cristo y de la iglesia. Nos hemos basado en Mateo 16 y hoy vamos a estar estudiando Mateo 17. Lo primero que estuvimos considerando fue quién es Cristo. Y después vimos en ese mismo tema quién era la iglesia y el lugar que ocupa la iglesia en el propósito de Dios. El día de ayer estuvimos viendo la importancia de la cruz y el verdadero discipulado cristiano. Hoy en este pasaje, que es un pasaje que definitivamente lleva una línea con lo que hemos estado viendo, vamos a ver la revelación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración en el monte es uno de los pasajes que en el Evangelio es de los puntos altos. Así como cuando usted tiene una cordillera y se encuentra en un punto alto de la cordillera donde usted puede mirar hacia todo lugar y contemplar la grandeza de aquel lugar, nosotros vamos a llegar a un punto alto de la revelación de Jesucristo, no solo para los apóstoles, sino para nosotros como hijos de Dios. Algo así como cuando Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiendo, o algo así como aquel día que Jacob luchó con Dios cuando se le apareció en aquella noche, o algo así como la visión gloriosa que tuvo Isaías de la gloria de la santidad de Dios. Un pasaje importantísimo porque la Biblia dice que el pueblo sin visión se extravía. Si el pueblo no tiene un objetivo, un propósito claro hacia dónde se dirige, el pueblo se va a perder. ¿Y cuál es la visión que debe gobernar al pueblo cristiano? Como lo vamos a ver en este pasaje, es la visión de nuestro Señor glorificado. La visión de nuestro Señor recibiendo gloria y honra del Padre. Una visión que iba a marcar de aquí en adelante la vida y el ministerio de Pedro y sus compañeros. Una visión que debe tener un impacto en nuestra vida, un impacto en nuestro andar, un impacto en el conocimiento que tenemos de Dios, en nuestro servicio a Él. Hermanos, lo más importante que tiene la iglesia es quién es Jesucristo. Lo más relevante que tiene la iglesia es su conocimiento, su visión acerca de Cristo. Y de eso nos habla este pasaje. Entonces, por la gracia de Dios, vamos a comenzar a estudiarlo verso por verso para ver lo que el Señor tiene para hablarnos en su palabra. Vamos a abrir Mateo. Vamos a ir en Mateo. Y como ya leímos Lucas, yo voy a tomar algunas cosas que Lucas nos añade para aclarar un poco más lo que Mateo nos va diciendo. Mateo 17:1, él comienza diciendo así: 6 días después, o sea, 6 días después de aquella conversación que Jesús había tenido en el camino hacia Jerusalén con Pedro y aquello que les habló acerca del discipulado. Dice Mateo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Jesús de manera intencional toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva al monte, y Lucas nos dice que ellos subieron al monte a orar. Si usted tiene los dos pasajes paralelos, usted se va a dar cuenta que Lucas resalta mucho que ellos subieron a orar. Al final del verso 28 dice: y subió al monte a orar. Jesús acostumbraba a orar y lleva a sus discípulos a un tiempo de oración inicialmente. Y ahí sucede lo que vamos a leer. Pero no podríamos pasar a los siguientes versículos, hermanos, sin hablar de la importancia de la oración. Generalmente, si usted mira en el transcurso de las Escrituras, las grandes revelaciones que Dios dio a sus siervos fue en tiempos de oración. Fue cuando la iglesia en Hechos 2 estaba orando que Dios derramó su Espíritu Santo.
Fue cuando la iglesia en Antioquía, en Hechos 13, estaba orando y ayunando, que Dios apartó a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Fue cuando Jesús oró toda una noche, que el Padre le mostró quiénes iban a ser sus discípulos. Hermanos, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de iglesia, para nuestro servicio a Dios, la oración es indispensable. Juega un papel muy importante. Muchas veces nosotros tenemos poco conocimiento de Dios y poca revelación de Él porque pasamos poco tiempo de oración. Oración personal, oración familiar, oración como iglesia, oración a aquellos que somos llamados al ministerio. Pero Jesús no. Jesús tenía la práctica de orar de manera regular, de manera constante. Y en este caso Él lleva a sus discípulos, a 3 de sus discípulos. Ahora, ¿por qué 3? Bueno, la escritura decía que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El Señor se asegura de que esto que va a suceder tenga 3 testigos que para el grupo de los apóstoles eran testigos fieles. Eran testigos que tenían cierta relevancia entre ellos. Uno era el líder, que era Pedro. Siempre sobresalió y después también por su liderazgo. Segundo, Jacobo, que sería el primer mártir. Tercero, Juan, que sería el último de los apóstoles en partir. El escritor de los últimos libros de la Biblia. Entonces el Señor se asegura que 3 de sus discípulos cercanos vayan con Él a orar. El pasaje nos muestra que aparecen otros 2 testigos. Dice ahí en el verso, hay un dato que nos da Lucas ahí en el verso 32, 9:32, que es interesante. Ellos son llevados allí a orar, y en ese momento de oración y en el momento donde Cristo comienza a transfigurarse delante de ellos, dice Lucas que ellos estaban rendidos de sueño. Es interesante, hermanos, que a veces en los momentos más importantes, en los momentos donde a veces Dios quiere hablar a nosotros, nuestro cuerpo nos traiciona. Nos sentimos cansados, nos sentimos con sueño, y a veces no sabemos las cosas que el Señor quiere hacer y nosotros estamos ya como tirando la toalla. A veces, yo no sé, yo siento que eso de pronto solo lo experimentan un poco los predicadores. Cuando uno está predicando, a veces uno está hablando unas cosas tremendas y uno voltea a mirar a las personas y hay unos que están así. Otros ya están abriendo hasta la boca, así ya entregados. Y uno piensa por dentro, estamos hablando de algo tan importante y la persona con sueño. Y así es. Yo recordaba eso cuando leía este pasaje. Mire el momento, hermanos. Mire el momento tan crucial y la experiencia tan gloriosa que ellos van a tener. Y ellos están entregados al cansancio, al sueño. Hermanos, eso es, por un lado, eso es una advertencia. Nosotros debemos ser muy intencionales cuando vamos a buscar a Dios. Estábamos leyendo un libro con los varones de la iglesia. El libro se los estaba recomendando porque me ha parecido muy impactante. El libro de las disciplinas de un hombre piadoso, de Ken Hughes. Y él habla de la disciplina de la adoración. Yo nunca había visto un libro tan práctico y tan rico en cuanto a la adoración, principalmente la adoración colectiva. Y algo que dice el hermano es que cuando la iglesia se va a reunir a adorar a Dios, la adoración no comienza cuando los músicos comienzan a entonar cantos. Dice el hermano Ken Hughes, la adoración comienza el sábado en la noche, cuando comenzamos a prepararnos para el día que vamos a reunirnos. Entonces, si yo voy a estar al otro día escuchando la palabra, el día anterior yo no debería trasnocharme. Yo debería, como mujer cristiana, dejar listos los alimentos y la ropa de mis hijos para que eso no sea una distracción ni un conflicto con mi pareja.
Y él comienza a dar una serie de consejos preparando el corazón, la mente y el cuerpo, porque venimos a buscar a un Dios que merece toda nuestra adoración, todas nuestras fuerzas, todo nuestro amor. No, pero a veces, hermanos, nos acostamos tarde, nos levantamos tarde, peleamos con la esposa, peleamos con los hijos. Llegamos a dormir a la reunión, hermanos. Eso es un agravio contra la santidad de Dios, hermanos. Porque nosotros no haríamos eso ni en nuestro trabajo, hermanos, ni en nuestros estudios. Pero a veces no entendemos a veces la solemnidad de nuestro culto a Dios. Ahora Pedro y estos hombres iban a aprender eso con el tiempo, y nosotros también necesitamos aprenderlo, hermanos. Y a veces si el cuerpo me está traicionando, yo me levanto, me coloco agua, me pongo en pie, me esfuerzo. Porque eso dice el pasaje, ellos estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Algunos se entregan, ¿no? Ellos estaban así cansados con sueño, pero se esforzaban, no se dejaron dormir. Y miren lo que sucedió. Ahí aparecen otros dos testigos. En Mateo 17:3 dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Está Pedro, está Juan, está Santiago, Jacobo, está Jesús, y aparecen otros dos testigos, Elías y Moisés. Warren Wiersbe decía de este pasaje: no ha habido en la tierra un campamento más glorioso que este. Imagínense, el Señor Jesucristo, y ahorita va a aparecer el Padre. Moisés con todo lo que representa, Elías con todo lo que representa, Pedro, Jacobo y Juan. Tremendo campamento, ¿no, hermanos? Una gran santa convocación. Ahora el pasaje nos dice que estaban conversando Elías y Moisés con Cristo. Eso nos lo agrega Lucas. Ahí en Lucas 9:31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces aparece Elías y Moisés hablando con Cristo, y ellos comienzan a conversar con el Señor Jesús acerca de su ida a Jerusalén. ¿Cuál era el tema? La cruz. ¿Cuál era el tema? Lo que él iba a sufrir. ¿Cuál era el tema? Sus padecimientos. Eso es muy interesante, ¿no, hermanos? Porque eso reafirma lo que estuvimos viendo en la reunión anterior, lo que Cristo ya venía hablándole a sus apóstoles. Ahora los apóstoles ven a Moisés y a Elías hablando de la cruz y de los padecimientos que Jesús iba a tener en Jerusalén. Inmediatamente ellos están viendo eso, a Moisés, a Elías hablando con Cristo, sucede algo glorioso. Verso 2 de Mateo y verso 29 también de Lucas. Dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, ¿qué es eso de que se transfiguró? Quiere decir que la apariencia que ellos habían conocido de Jesús durante todo este tiempo cambió. Y agrega el pasaje que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas. En Lucas dice que ellos vieron la gloria de Jesús. Ahora, ¿qué significa esta visión? Esta visión es muy importante, hermanos. Recuerden que esta es la visión de la gloria de Jesucristo.
De alguna manera en este punto histórico los apóstoles pudieron ver la gloria de Cristo. Aquella gloria que Él tuvo antes con el Padre, eternamente tuvo con el Padre, y aquella gloria que recibiría después de que muriera y fuera ascendido. Pedro más adelante le explica la visión. Vamos a leer el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, para entender un poco la visión y entender su importancia. Algún comentarista decía que esta visión en la tierra es como si el Señor les hubiera permitido ver a los discípulos a Jesús en la gloria. Y Pedro dice eso. Él dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1, 16. Segunda de Pedro es una carta donde Pedro está defendiendo la doctrina del retorno del Señor Jesús, porque algunos negaban que el Señor iba a volver. Y Pedro decía que la enseñanza en cuanto al regreso del Señor no era un invento de Él, sino que cuando el Señor vuelva, Él va a manifestarse a todos los hombres de la manera que ellos le vieron en el monte. ¿Y cómo le vieron en el monte? Bueno, Él lo va a explicar. Dice ahí: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, la predicación de los apóstoles no era un invento humano. No fue que Pedro dijo: no, es que yo un día me soñé ver a Cristo así. No fue que Pedro un día se fue al desierto y tuvo una visión aislada de Cristo. Por eso era tan importante que hubieran 3 testigos para que pudieran corroborar la visión. Mahoma, cuando escribe el Corán, él escribe una serie de visiones. Y cuando le preguntan: ¿y quién estuvo contigo cuando Dios se te reveló? Nadie estuvo con él. Pero cuando los apóstoles predicaban, no eran fábulas, no eran inventos, no era ficción. Dice ahí: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aunque Jesús estaba en el monte y en la tierra, en un momento Dios le permitió ver a los apóstoles la majestad y la gloria de Cristo. Como si Él estuviera en el trono ya reinando. Como si Él hubiera sido resucitado y magnificado. Y dice ahí el pasaje: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Hermanos, la Biblia nos dice que después de que Jesús muere, Él asciende. Y hay una visión de Daniel que nos muestra al Hijo del Hombre presentándose en el trono de la majestad, y al anciano de días, que es una visión del Padre, colocando a aquel Hijo del Hombre en su trono y mandando a todos los seres angelicales a adorarle. Eso que estaban viendo los apóstoles era una especie de coronación anticipada de Cristo en su gloria. Imagínense esta visión, hermanos. Ellos habían conocido a Jesús como un hombre, habían visto muchos milagros, muchas señales, pero en este momento, como si el velo fuera quitado, ellos pudieron ver al Cristo majestuoso, glorioso, santo, que reina y que volverá. Porque así como ellos le vieron, así volverá. Dice Pedro: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra. ¿Sabe qué es honra, hermanos?
Honra es el reconocimiento a alguien que ha llegado a cierta posición a través de su mérito, trabajo y logros. Por todo lo que había vivido, hecho e ido a ser el Hijo de Dios, Él recibió de parte del Padre el reconocimiento y la honra que merecía. Y la gloria es la exaltación de ese reconocimiento. Entonces Cristo lleva a sus discípulos para que ellos de manera anticipada le puedan ver en su gloria, le puedan contemplar con toda su majestad. Imagínense ese momento, hermanos. Imagínense que en este momento Dios abriera los cielos y pudiéramos ver al Cordero sentado en el trono con toda su gloria. Cuán impactante sería eso para nosotros, ¿no? Cuán glorioso sería eso para nosotros. Recuerde que estos hombres de aquí en adelante van a vivir muchos desafíos en este mundo, pero habría una visión que los iba a mantener: el Cristo glorificado y hecho más excelso que los cielos, sentado en el trono. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Cristo, hermanos? Si esa visión cautiva nuestro corazón, si esa visión es abierta a nuestros ojos espirituales, la manera como nosotros habremos de vivir en este mundo será diferente. A veces estamos preocupados. ¿Quién está en el trono de nuestro país? Subió tal presidente, en Estados Unidos está sucediendo esto, está pasando esto en Ucrania, están viviendo esto, y se nos ha olvidado quién está en el trono. Se nos ha olvidado que Cristo fue glorificado por el Padre. Hermanos, como dice Hebreos, debemos ver esto por la fe. Ahora, esta impresionante experiencia, hermanos, como lo decía, es como cuando Isaías vio la gloria de Dios. Pedro, Juan y Jacobo tienen ese gran privilegio: ver a Cristo en toda su gloria, no en toda, pero sí de una manera que sus ojos pudieron contemplar de manera palpable esa majestad. Ahora uno pensaría, hermanos, ¿qué va a suceder cuando algo tan glorioso está sucediendo? Bueno, mire lo que dice Pedro, verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Definitivamente la visión, la transfiguración trajo un impacto a los discípulos. Seguramente sus emociones, su entendimiento, que en un punto donde ellos ven la gloria, ven la majestad. Pero ahí aparece Pedro. Se ha hablado bastante de Pedro, ¿no? Pedro, en un sentido, es una persona demasiado impulsiva, hermanos. Ese tipo de carácter se necesita para el liderazgo, pero hay que tener ese impulso controlado. Eso es lo que la Biblia llama dominio propio, pero Pedro no tenía dominio propio. Pedro era impulsivo, Pedro era imprudente. Pedro hablaba cuando tenía que callar. Pedro actuaba cuando debería esperar. Pedro era rápido cuando tenía que ser lento, hermanos. Pedro era irreverente cuando debería haber temor en el corazón. Hermanos, y aquí vamos a ver unas cosas muy importantes, porque no solo hablan de Pedro, sino hablan de nosotros. A veces estamos en momentos en nuestra vida espiritual, en nuestro llamado, a veces como iglesia, momentos muy gloriosos, hermanos.
Momentos sublimes, momentos donde Dios nos está revelando a su Hijo, momentos donde Dios nos está hablando, momentos donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Hermanos, y a veces aparecen esos momentos tan preciosos en nuestra carne. A veces aparecen en esos momentos tan preciosos nuestro impulso natural. A veces aparecen en esos momentos nuestra sabiduría humana. En estos días, antes de venir a Bolivia, nosotros tuvimos una conferencia en Bogotá. Un tiempo precioso, hermanos. Hermanos de muchas partes. Vinieron unos hermanos con una palabra así bien precioso, hermanos. Así un tiempo que de verdad el Señor aparta tiempos para revelarse a nuestras vidas. Yo creo que estos tiempos han sido de mucha bendición para nosotros. Y hablando, y después de que pasa la conferencia, unos momentos así preciosos, sirviendo juntos al Señor. Cuando me llaman, hermano, es que necesitamos tratar un asunto, pasó esto y esto. ¿Y cuándo pasó? No, pues la noche, la conferencia, el último día. ¿Se acuerda ese día que estábamos cantando, alabando? Así que casi en la gloria, hermanos. Así casi tocando el cielo, hermano, así. Y yo, no, hermanos, de verdad pasó eso, sí, pasó eso y eso. Y a veces los momentos más gloriosos de Dios para nuestra vida, hermanos, se pueden ver empañados por nuestra carne, ¿no? Por eso a veces, hermanos, a veces uno conoce historias de pecados gravísimos en momentos así preciosos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos orar y velar en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. Porque Pedro es un ejemplo de lo que podemos llegar a ser en un momento tan solemne. Dice ahí, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Para Pedro esa experiencia fue gloriosa. Seguramente usted ha tenido una experiencia así con la gloria de Dios, que usted siente por dentro un fuego así que lo consume, un gozo, una paz, una especie de éxtasis. Yo creo que todos hemos tenido esas experiencias y uno quiere quedarse ahí, ¿cierto, hermanos? Uno no quiere volver al trabajo, ¿cierto, hermanos? Uno no quiere volver a la casa, uno no quiere volver al estudio, uno quisiera, hermano Daniel, construyamos algo aquí para vivir todos aquí, ¿no? Ha sido tan linda la comunión, hagamos algo para quedarnos aquí, ¿no? Podemos decir que Pedro no tenía en un sentido malas intenciones, hermanos. Pero ¿qué sucedía, hermanos? Jesús tenía que ir a Jerusalén. Jesús no podía quedarse allí. Era algo anticipado, mas no definitivo. Jesús tenía que morir. Y Pedro ahora, ¿recuerdan que ya Pedro venía siendo tropiezo? Le está diciendo: Señor, quedémonos aquí. ¿Sí? Como cuando uno como cristiano quiere quedarse en el monte y no bajar del monte, contemplando, ¿sí? En la historia sucedió eso, hermanos que decidieron irse para el monte. Crearon monasterios para contemplar a Dios. Pero a veces no es la voluntad de Dios eso. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, hermanos, hay muchas cosas que se han dicho en relación a las 3 enramadas. Uno, de pronto Pedro, sin darse cuenta, él quería colocar en el mismo lugar a Jesús, a Elías y a Moisés. Otros dicen que si más o menos podemos ver por las fechas y la temporada en que ellos estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, donde los judíos tenían que armar ciertas enramadas y salir de sus casas para dormir en ellas. Se ha dicho mucho, pero definitivamente una de las cosas que pensamos, como ya lo veníamos diciendo, es que de alguna manera la visión
Para Pedro era algo que él quería permanecer allí, quería seguir contemplando esto. Mas eso no era parte del propósito de Dios para Jesús. Jesús tenía que ir a Jerusalén. Pero lo otro que nosotros podemos ver en las enramadas, que esto es algo también muy cierto, hermanos. Jesús no le había dicho a Pedro que le edificara enramadas. ¿Qué le había dicho en el pasaje anterior? Yo edificaré mi iglesia. Pero ahora Pedro quiere hacer enramadas. Hermanos, hay algo que es muy peligroso y que se ve mucho en nuestros días. Aún de hombres de Dios, personas que quieren servir a Dios. Y eso que es muy peligroso y muy común, que también las enramadas de Pedro nos llaman la atención, es esa especie de activismo religioso del hombre. Esa creatividad que a veces el hombre tiene para servir a Dios. Y a veces usted se da cuenta que hay personas que Dios le revela a Cristo, Dios le revela su propósito, ven algo de la gloria de Dios y en un impulso natural quieren hacer muchas cosas. El problema es que muchas de las cosas que nosotros hacemos, Dios no nos las ha mandado a hacer. El problema es que no son esa iglesia santa, gloriosa, que Dios quiere edificar, sino son, ¿cómo decirlo?, tienduchas nuestras. ¿Sí? Hay algo en nuestros días, hermanos, que se ve mucho. Nosotros usamos en teología este término, pragmatismo religioso. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una filosofía de nuestra época que enseña que lo que vale es lo que funciona. Entonces, si cumple el propósito, aprobado. El problema es que eso en la iglesia y en las escrituras no tiene lugar. ¿Cómo así pragmatismo religioso? Hay muchos lugares donde lo que importa es que funcione. Si la gente viene, si los jóvenes vienen y funciona, amén. Y ahí aparecen muchos Pedros con mucho ingenio, con mucha creatividad. Entonces usted se va a dar cuenta. Ayer Daniel hablaba algo de eso, después del compartir sobre la alabanza, hermanos. Usted se va a dar cuenta que la iglesia hoy está llena de enramadas. ¿Sí? Cosas que hacemos, que queremos hacer, que surgen de nuestra imaginación, pero que muchas veces no corresponden a lo que Dios está haciendo. Yo simplemente voy a mencionar cosas. Eso sucede en Colombia, no sé por aquí. Entretenimiento, comedia, danzas, espectáculos. Todo con el fin de atraer a las personas. ¿Y por qué lo usan? Porque funciona. Pragmatismo. Pedros llenos de imaginación, a veces llenos de buenas intenciones. Hermanos, pero cuando usted comienza a ver la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, usted se va a dar cuenta que aunque lo hagamos de todo corazón, si no corresponde a su espíritu y a su palabra, Dios no lo aprueba. Ustedes recuerdan cuando entraron dos jóvenes queriendo adorar a Dios, solo que su adoración era fuego extraño. ¿Qué sucedió con ellos? Hermanos, murieron. Ustedes recuerdan cuando David quiso trasladar el arca con un carro nuevo y Usa colocó la mano. ¿Qué sucedió? Murió. Ustedes recuerdan cuando el rey Usías quiso profanar el templo, entrando a ofrecer con el altar del incienso, lo cual no le era permitido. ¿Qué sucedió con él? Se volvió leproso. Ahora imagínese que Dios permita que Pedro, con todas sus buenas intenciones y creatividad, haga delante de la revelación de la gloria de Dios lo que él quiere.
Hermanos, Dios tenía que callar a Pedro. Dios tenía que detener a Pedro. Hermanos, y a veces, ¿cuántas enramadas hemos edificado, hermanos? ¿Cuántas cosas que no se conforman a la Escritura? ¿Cuántas cosas que no están en la palabra? ¿Cuántas novedades? La iglesia hoy está llena ¿de qué? De novedades, hermanos. ¿Cuántas cosas que usamos para que las personas vengan, pero cuando vienen no se encuentran con Cristo? Hay una frase que en un sentido es muy fuerte, pero no es falsa, hermanos. Paul Washer decía que la iglesia de nuestros días es como una especie de circo evangélico, hermanos. Usted se encuentra cuánta cosa, cuánto espectáculo. A veces pastores disfrazados, hermanos. Pastores de predicar a Cristo cuentan chistes. Mujeres danzando con una ropa extremadamente corta para Dios. Hermanos, y nos acostumbramos, toleramos y permitimos cosas que Dios no permitiría en su casa, hermanos. Fuego extraño, carros nuevos, enramadas. Y el problema es que sin darnos cuenta eso toma el lugar de Cristo. Eso atenta contra la palabra. Hermanos, hoy en día, no sé acá, porque no conozco Bolivia, la primera vez que estoy. Colombia, estoy hablando de Colombia, no se sienta. En Colombia, a una conferencia como estas, invitan cuentachistes cristianos. Pasan 3 días escuchando chistes cristianos. No, para atraer las personas. Hermanos, qué serio, ¿no? Qué serio lo que se hace hoy en día. ¿Saben por qué sucede esto, hermanos? Porque no hemos tenido un encuentro con la visión de la gloria de nuestro Señor Jesús. Decía Leonard Ravenhill: el problema de nuestros días es que la iglesia quiere ser entretenida y no santa. Mire esta frase, hermano, no se distraigan, póngame cuidado acá. El problema de la iglesia de nuestros días es que ella quiere ser entretenida y no santa. Él mismo decía: algún día cuando pase nuestra generación va a haber un epitafio sobre la tumba de la iglesia de nuestros días. ¿Y sabe qué va a decir ese epitafio? Murieron de tanto entretenimiento. Y a veces no es ni siquiera fuera de la iglesia, hermanos. A veces es dentro de la iglesia, hermanos. Si usamos métodos carnales para que las personas vengan a la iglesia, solo vamos a encontrarnos con personas carnales, falsos convertidos, falsa adoración. Y llega un momento donde, hermanos, esto es muy importante para Pedro. Dios va a tener que cortar la carne de Pedro. Dios va a tener que circuncidar espiritualmente. Dios va a tener que quitar esa creatividad. Hermanos, Dios no necesita que seamos creativos. Dios no necesita de nuestras buenas ideas. Dios necesita hombres llenos del Espíritu Santo y de su palabra. Hombres que se sometan al señorío y a la autoridad de Jesucristo por sobre todo. Eso es lo que necesitamos ser.
Hermanos, así nuestra generación lo acepte. Así lo hagan todas las iglesias de la ciudad. Así lo hayamos aprendido de nuestros padres y nuestros abuelos. Si no está en la palabra, no es de Cristo. Por más frutos que dé. Porque es que a veces son aparentes frutos. Por eso, hermanos, la idea de Pedro no solo era equivocada, sino, como alguien decía, ridícula. Y era importante que Dios hablara, ¿no, hermanos? Imagínense ese momento tan glorioso, donde Jesús permita eso. Ellos se dedican a construir enramadas. Dice en el verso 7 de Mateo, verso 5 del capítulo 17 de Mateo: mientras él aún hablaba, el Señor no le dejó terminar la idea, hermanos. ¿Quién sabe qué iba a decir Pedro? ¿Quién sabe para dónde iba, hermanos? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Hermano, esa nube era la misma Shekinah del Antiguo Testamento. Era esa nube que traía o manifestaba al pueblo la presencia de Dios. Como que el Padre, al ver la imprudencia de Pedro ante tal revelación, el Padre le va a mostrar a Pedro que realmente él debe tener cuidado, porque está en un lugar santo. Lo que está viendo es gloriosísimo, santísimo. Y dice que he aquí una voz desde la nube que decía. Hermanos, ¿cuántas veces Dios tiene que callarnos con su palabra? No, a veces nos creemos tan sabios, tan entendidos, y Dios realmente necesita callarnos con su palabra. Dios realmente necesita hablarnos. ¿Y qué decía esta voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mire lo que dice la voz: este es mi Hijo. Pedro, mira a quién le estás hablando. Este es mi Hijo. Y en términos de las Escrituras, el Hijo es diferente a todos los que somos llamados a ser hijos de Dios. Porque nosotros somos llamados a ser hijos de Dios por adopción. En cambio, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tiene la misma naturaleza que el Padre. Y existió eternamente con el Padre. Y el Padre creó todo por Él y para Él. Él es el heredero de todas las cosas. ¿Por qué el Padre le dice esto a Pedro? Hermanos, Pedro iba a ser el líder de este equipo apostólico. El que iba a abrir las puertas de los cielos. El que iba a colocar el fundamento. Pedro debía entender quién era el Hijo, hermanos. Y nosotros debemos entender quién es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. El eterno Hijo, el heredero de todas las cosas, por quien vivimos, por quien nos movemos, por quien fuimos creados. A veces nosotros no entendemos quién es nuestro Señor Jesús, hermanos. Tenemos una visión nublada, como si yo pudiera, como Pedro, como si yo pudiera decir al Señor: Jesús, no debes hacer esto. O Jesús, ¿qué te parece si hago esto? Pedro, como todos nosotros, tenemos que aprender que Jesús es el Señor. Él es la cabeza. Él es la autoridad. De Él vienen las órdenes, la enseñanza, los medios, todo.
Hermanos, no estamos sirviendo a cualquiera. Si usted ha creído en Jesucristo, yo quiero decirle que no ha creído usted en cualquiera. Usted ha creído en el Señor de los señores. Como decía el Señor, ¿cómo me dices Señor y no haces mi voluntad? Hay cristianos con los que uno le habla, hermano, ¿usted entiende que la palabra Jesús enseña eso? Sí. Y entonces lo está desobedeciendo, sí. Usted no ha conocido quién es su Señor, hermano. ¿Cómo el Señor habla algo y usted siendo una criatura pequeña, débil, limitada, vive en desobediencia a Él? Hermanos, es algo impresionante. El universo le obedece. El sol le obedece, el mar le obedece, las estrellas le obedecen, toda la creación le obedece. Solo los hombres miserables en su locura y en su rebelión le desobedecen. Ahora, si Pedro iba a ser llamado su siervo, él tenía que conocerlo como el Hijo de Dios. ¿Cierto, hermanos? Dice, y no solo este es mi hijo, sino dice ahí, mi hijo amado. Hermanos, nada de nosotros complace a Dios. Nada de nosotros le satisface, hermano. Solo a través de Cristo podemos ser recibidos y amados. Y no por hermanos, cuando usted, esto lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos, cuando usted ve algo precioso en su hermano, un don, una virtud, una gracia, el carácter, usted está viendo algo que no es propio de él, es algo de Cristo. Lo único que en lo que Dios se complace y se agrade es en lo que proviene de Cristo. Por eso nosotros pudimos ser salvos, hermanos. Porque el Padre encuentra perfecta satisfacción y Cristo nos ha imputado esa justicia para poder ser recibidos delante de Dios. Y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Por eso yo les decía que hablamos donde deberíamos más bien ¿qué? Escuchar. Hermanos, a Él oíd. Aquí yo creo que también estamos llegando a otro punto importante. Generalmente nuestra imprudencia, generalmente nuestra creatividad surge por nuestro desconocimiento de Dios, de Cristo y de su palabra. El que conoce la palabra de Dios no es tan creativo. ¿Saben qué es? Obediente. Pecamos porque descuidamos la palabra de Cristo. No conocemos la palabra de Cristo. A veces somos muy ignorantes. Hermanos, nosotros vivimos en general una época donde hay un analfabetismo en cuanto a la palabra de Cristo. A veces en Colombia sucede eso. Una persona se convierte. Y si es un cantante, un deportista, alguien famoso, inmediatamente se convierte, a los meses ya está recorriendo todo el país y predicando por todo lado. ¿Y qué sucede? Imagínese, Pedro iba a edificar la iglesia con los otros. ¿Sobre qué base la iban a edificar? Sobre la palabra de Cristo. Y tal vez es uno de los mayores peligros que vemos en nuestros días. Cristianos sinceros,
pero como decía Martin Lloyd-Jones, sinceros pero equivocados. Cristianos sinceros, haciendo muchas cosas para Dios que no se encuentran en la palabra de Dios. Hermanos, yo tuve la oportunidad por unos años, pocos años, no sé cómo llegué ahí, pero ahí llegué. Dios me permitió estar en un seminario en Bogotá, interdenominacional. Y uno de los primeros grupos que tuve para enseñar fue un grupo de puras parejas pastorales, como 40 alumnos, todos parejas pastorales. Mi clase era Introducción al Antiguo Testamento, una clase introductoria a la Biblia. Entonces vamos a hacer una tarea, mis hermanos. Vamos a levantar la mano los que han leído la Biblia 10 veces, 5 veces completa, 4 veces, 2 veces. Hermanos, pastores que predican la palabra y no conocen la palabra, hermanos. Yo voy a decirle algo de verdad, hermanos, con todo amor. Nosotros no podemos hablar aquello que no conocemos. Nosotros debemos tener un compromiso con la palabra de Cristo. Ahora, desde Génesis, como mostró nuestro hermano Celso hoy, hasta Apocalipsis habla de Cristo. ¿De quién habló Moisés? ¿De quién habló Elías y los profetas? ¿De quién habló los apóstoles? ¿Dónde termina Juan? Toda la Biblia es cristocéntrica. Y la Biblia es como una gran ciudad maravillosa, llena de calles, de barrios y de lugares que debemos entrar y sumergirnos en ellos, porque en la medida que entramos a ellos, encontramos al autor de la Biblia, a Cristo. Pero hoy no tenemos hambre y sed por la palabra. Queremos entretenimiento, queremos chistes, queremos eventos, queremos juegos. Hermano, y eso lo podemos tener en un sentido. Si usted quiere entretenerse, de pronto hoy, después de estos días, usted mañana se sienta con su esposa y ve una película adecuada para descansar. Vamos, pues más que a veces traemos eso a la iglesia. Reemplazamos la predicación de la palabra por esas cosas. ¿Sí? A Él oíd. Yo quisiera preguntarnos, ¿qué estamos oyendo, hermanos? Porque a veces, no, hermano, no tengo tiempo para leer la Biblia, para estudiar la palabra. A alguien le pregunta a uno, 1 año y medio la escuela, hermano. Uy, 1 año y medio, no, mucho tiempo, hermano. 2 horas semanales, hermano, uy, no. O no, estudio en la iglesia la palabra y no llegamos porque es un miércoles, un viernes. No tenemos el hábito de levantarnos temprano, tener nuestro devocional, a leer la palabra. No tenemos el hábito de comprar buenos libros cristianos, edificarnos. No tenemos el hábito de escuchar buenos mensajes de buenos predicadores. Hermanos, todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ver con su palabra. Usted no puede desvincular su relación con Cristo de la relación que usted tiene con la palabra de Cristo. Y Pablo decía, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Ustedes conocen al autor del libro El progreso del peregrino? John Bunyan. John Owen, que era un contemporáneo, decía a él, hermanos, ese hombre pobre, ese hombre perseguido, ese hombre, yo quisiera tener el conocimiento que tiene ese hombre. Spurgeon decía, si usted coge a John Bunyan y lo corta, de su piel va a salir biblina. Ese hombre le brota por los poros la palabra de Dios. Hermanos, es impresionante. Yo estaba leyendo un poco la historia de los puritanos y cuentan de algunos grupos puritanos que las mujeres de esos grupos se sabían de memoria el Nuevo Testamento.
de memoria. Hermanos, ¿a quién estamos oyendo? Perdemos nuestros tiempos en redes sociales. Perdemos nuestro tiempo en música, entretenimiento, Netflix. Vemos temporadas completas y no hemos leído un libro completo de la Biblia. No, sí, hermano, yo me he leído Filemón. Una vez en una reunión lo leyeron los hermanos, ya me lo leí completo. Hermanos, ¿quién está diciendo eso? Esto no lo estoy diciendo yo, hermanos. Dios dijo: a Él oíste. Si Dios nos hablara en este momento, ¿qué nos diría, hermanos? No, que vamos a viajar el próximo año, o que nos va a dar eso. No, hermanos. Dios nos diría: escúchenme, óiganme por mis palabras, conózcanme, síganme, ámenme y obedézcanme a través de mi palabra y la palabra de mi Hijo. Hermano, dichoso el joven cristiano, la jovencita que cultiva su vida a los pies de la palabra de Dios. Hermano, dichosa la familia donde la palabra de Dios es leída, amada. Dichosa la familia que tiene altar familiar para estudiar la palabra, hermanos. Usted a veces se sienta todos los días a ver televisión con sus hijos y no tiene un día para tener un devocional con su familia de la palabra. Hermanos, dichosas las iglesias donde la palabra se predica. Dichosos aquellos hombres que se esfuerzan y se sacrifican por traer alimento sano, vivo, edificante para el pueblo de Dios. Debemos tener un compromiso con la palabra de Dios, hermanos. No podemos hablar de la visión de Cristo sin oír lo que el Padre dijo: a Él oíste. El efecto, terminamos con el efecto de la palabra. Verso 6: al oír esto los discípulos. Hermanos, ya no solo Pedro, ¿no? Los tres que estaban ahí se postraron sobre sus rostros. Hermanos, el acto de postrarse es el acto de alguien que se está humillando con reverencia. Alguna traducción decía: es el acto de rendirse. Miren que este momento es crucial para la vida de Pedro, porque en un sentido Pedro, que era tan impulsivo, se va a rendir, se va a postrar. Ya él no va a hacer las cosas a su parecer, ya él no va a hacer lo que le parece, lo que quiere. Ahora él está postrado delante de Cristo. Y dice ahí: y tuvieron gran temor. Ahora, hermanos, ese temor definitivamente no es un miedo en la carne, sino es un temor santo, sagrado. Cuando alguien comprende la majestad y la santidad de Dios. Un comentarista decía: ese temor que sintió Adán y Eva cuando fueron sacados del Edén. Ese temor que tal vez surgió en el corazón de Lot cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. Ese temor tal vez de David cuando vio que Dios mató a Usa. Ese temor que tendría la iglesia de Jerusalén cuando Ananías y Zafira, mintiendo a Dios y al Espíritu Santo, cayeron muertos. Hermanos, nosotros necesitamos más de ese temor santo. Ese temor es tan saludable para nuestra vida espiritual. Porque ese temor nos limita, ¿no, hermanos? De hacer cosas que no debemos hacer por temor a Dios, de pecar en cosas en las que podemos pecar, pero ese temor nos guarda, de servir a Dios
siendo conscientes que Él nos ve y solo nos recibe a través de Cristo. Ese temor que nos lleva a tomar en serio la palabra de Dios. Ese temor que nos lleva a no jugar con las cosas de Dios. Ese temor que no nos deja profanar las cosas que son sagradas. Porque hay cosas que son sagradas, hermanos. Ese temor que estuvo en los apóstoles los guardaría en un futuro, hermanos. Y cuán bueno es cuando Dios, hermanos, cuán bueno es cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos doblega, cuando Dios nos avergüenza. ¿Usted no ha sentido que estaba haciendo cosas para Dios y llega Dios con su palabra y ¡pum! Lo frena y usted, uy, Señor, qué vergüenza, Señor. ¿Cómo hice esto y esto? Ese sentimiento, hermanos, esos son aspectos de nuestra vida que Dios necesita forjar para que no seamos ligeros y responsables. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, podemos decir que la visión de la gloria de Cristo es un marcador de aguas, es un divisor en nuestras vidas. Por un lado, la visión de Cristo nos muestra el lugar que Él tiene. Pero esa visión también siempre ha sido una visión purificadora, santificadora, transformadora. Lo tremendo es que cuando Pedro llega a postrarse en temor, mire lo que sucede en el verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Spurgeon decía de esta visión y también de Isaías 6 que era una visión traumatizadora. Él decía que ver la gloria de Dios va a caer un impacto, un trauma en nosotros. Un trauma que puede conducirnos a la muerte, como lo sintió Juan en Apocalipsis, como lo sintió Isaías o Jeremías cuando vieron la gloria de Dios. Pero como Jesús ya había enseñado, hermanos, una vez el hombre se humilla, una vez el hombre se quebranta, Dios lo restaura. Dios no nos deja postrados, hermano. Dios quebranta, pero restaura. Hiere y sana. Dios no iba a destruir a Pedro, hermano, aunque pareciera. Yo me imagino esa sensación de Pedro en el piso, no queriéndose parar, y el Señor poniéndole la mano y levántate, ya pasó, levántate. Hermanos, generalmente cuando Dios nos derriba, Él mismo nos va a levantar. Verso 8, y alzando ellos los ojos, mire cómo purifica toda esta experiencia a los discípulos. A nadie vieron sino a Jesús solo. Eso es muy significativo, ¿no, hermanos? Ya no vieron a los profetas, ya no vieron otras cosas, sino vieron a Jesús solo. ¿Sabe qué dice Hechos de los Apóstoles? Que estos hombres por las casas todos los días predicaban solo a Cristo, a Jesús solo. Hermanos, nosotros a veces tenemos una tendencia a admirar otras cosas. Yo imagino a Pedro como judío ver a Moisés, hermano, o ver a Elías, o para nosotros ver hermano, ¿cuántos quisiéramos escuchar a Pedro predicar en Pentecostés? O a Pablo. Hermanos, pero realmente nuestra visión tiene que ser purificada para que nosotros no sigamos a hombres, sino solo a Cristo. Yo
me sentí hay un hermano que a mí me impresiona mucho. Es un hermano que sus libros, si usted puede conseguirse los libros de este hermano, el hermano se llama Hernández Díaz López, escritor brasilero. Ya algunos libros de él los están traduciendo al español, pero hermano, la colección del Nuevo Testamento de ese hombre, hermano, vale la pena que uno pueda hacer una inversión como esa. Ahora está escribiendo casi todo el Antiguo Testamento. Para mí personalmente es uno de los mejores teólogos de nuestra generación, mejor escritor, predicador, hermano, una cosa preciosa. Y un día yo estaba impactado viendo una enseñanza del hermano, y yo en mi corazón pensaba, hay muchos más, solo estoy haciendo un ejemplo porque me pasó especialmente con este hermano. Y yo escuchando, yo le decía, Señor, cuánta gracia en este hermano. Y después el Señor me agarra orgullo, me decía, este hermano no tiene nada de gracia. Todo lo que tiene es mío. Hermano, cuando usted ve algo lo volvemos a lo que decíamos ahorita, cuando usted ve alguna gracia en un hermano, es Cristo en el hermano. Así que no contemple al hermano, sino contemple a Cristo, a Jesús solo. De tal manera que si su hermano cae, porque los hermanos caen, los pastores caen, hermano. A veces Dios nos permite encontrarnos con la desilusión del hombre. ¿Saben para qué, hermanos? Para que delante de nosotros solo quede Jesús solo. No solo Jesús es nuestro centro, es nuestro fundamento, es nuestro objetivo. A Él seguimos, hermano. A Él debemos amar y a Él debemos. No somos seguidores de nadie más, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Moisés murió, Elías murió, Pedro murió, Pablo murió y otros van a seguir muriendo, hermanos. Mas solo hay uno que vive para siempre y está en el trono, hermano. A Él servimos, a Él amamos. Hermanos, que la visión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo cautive nuestro corazón, marque nuestra vida y conduzca nuestros pasos de aquí en adelante. Ahora ellos no quedaron en el monte, hermanos, tuvieron que descender. Porque todo esto que estamos viendo, hermanos, conociendo, no es para que eso quede acá en nosotros. Después de tener una gran revelación, el Señor le dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, Señor. Que la visión también sea un llamado, hermanos, porque ahí en este pasaje más adelante van a bajar de la montaña y encontrarse con un padre, con un hijo endemoniado. La visión nos lleva a atender las necesidades, los desafíos que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Que podamos decir como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí.